En muchas comunidades las leyendas urbanas son el pan de cada día. La mayoría de nosotros hemos crecido acompañados con algún tipo de cuento, ya sea algo tan ridículo como cultivar sandía en tu estómago porque te comiste sus semillas, o algo francamente aterrador como ser atacado por una mujer demoníaca porque dijiste su nombre 3 veces frente a un espejo. Aunque es posible que no tengan mucho en común a simple vista, su importancia va más allá de los cuentos en sí. Las leyendas urbanas proporcionan a los niños su primera prueba real de pensamiento crítico. Incluso si todos los niños de tu clase insisten en que alguna afirmación milagrosa es válida, nunca estás totalmente convencido de eso. En tu propia curiosidad creciente, haces preguntas, investigas y reúnes información a partir de tu propia comprensión del mundo. Para nosotros, los adultos, puede parecer insignificante determinar que una sandía en realidad no crecerá en tu estómago o que Slenderman en realidad no se robó al niño que estuvo enfermo. En realidad, es el proceso de pensar lógicamente y encontrar la verdad con evidencia verificable lo que se vuelve tan valioso cuando creces y maduras. Y es precisamente por estas razones por las que la historia de la tijereta infunde un pavor profundamente arraigado en todas las personas que viven en mi ciudad. La tijereta es una criatura nacida del miedo colectivo, según cuenta la historia. Un insecto del tamaño de un humano que espera en la oscuridad, aferrando su cuerpo en el más recóndito rincón para poder observarte desde lejos. Sus largas antenas detectan hasta el menor de los movimientos. Sus piernas rápidas y un cuerpo flexible le permiten meterse en cada rincón y grieta para evadir tu ojo. Inseguro de lo que te rodea, buscas, pero es en vano. Solo cuando crees que has comprobado todos los rincones posibles, aceptas a regañadientes que estás solo. Poco sabes que en el momento en que bajas la guardia, es el momento en que se desliza silenciosamente hacia ti para inyectar una neurotoxina paralizante en tu cuello. El dolor debilitante es insoportable y te retuerces en un intento desesperado por defenderte, pero un exoesqueleto resistente lo protege de cualquier cosa que puedas esperar que lo lastime. A medida que tu cuerpo comienza a cansarse y tus músculos comienzan a agarrotarse, tentáculos carnosos emergen de un tórax ondulado y disparan un material pegajoso para mantenerte en tu lugar. Al mismo tiempo, un apéndice flexible perfora tu abdomen. Excreta una sustancia que convierte tu interior en una sopa y la sorbe felizmente. Una vez que se encuentra satisfecho, un segundo apéndice inyecta rápidamente miles de gusanos en lo que ahora servirá como un cascarón petrificado. Dejando a un lado el comportamiento horrible, la historia de la tijereta no es simplemente la de un depredador formidable. Es una anécdota de una criatura que, por algún medio desconocido, ha conquistado el concepto mismo de la incertidumbre. ¿Qué sucede cuando un ser encuentra la manera de existir para siempre? No solo dentro de tu cabeza cuando abres los ojos en medio de la noche y te vuelves a acomodar para seguir durmiendo, sino en la realidad misma, debajo de tu cama, en tu armario, en cada lugar oscuro que nunca pensaste que pudiera ser peligroso. Hasta que sepas con certeza que algo está o no está allí, la respuesta a lo que llena ese espacio es desconocimiento. Y en esa incertidumbre es donde Tijereta encuentra un hogar. Cuanto más piense la gente en la posibilidad de su existencia, más posibilidades tendrá de encontrar su camino hacia nuestra realidad. Al principio, los niños no podían entender las ramificaciones del cuento. Para ellos, era una estupidez que se decían para asustarse el uno al otro. «No pienses en la tijereta o ya será demasiado tarde», decían.
Cuando uno estaba enojado con un compañero de clase o un maestro, gritábamos el nombre de la bestia 3 veces o le hacíamos un dibujo de ella para asegurarnos de que a quien quisiéramos dañar tuviera rondando en la mente la tijereta. Otros jugaban la versión larga, por así decirlo. Es decir, encontrar una víctima y mencionarles a la tijereta todos los días. Para la mayoría, se suponía que era un juego infantil inofensivo, un mito tonto como cualquier otro. A medida que crecían, se olvidaban y se reían cuando sus amigos lo mencionaban cuando eran pequeños. Pero un día, las risas se detuvieron cuando encontraron a una niña muerta en su habitación. Su cuerpo aparentemente se había petrificado de la noche a la mañana, y lo que parecían gusanos viscosos y repugnantes entraban y salían de su nariz. Nadie pudo verificar qué le había llevado a la muerte. ¿Simplemente había dejado de respirar? ¿Una condición médica anormal quizás? No había signos de violencia, solo unas pocas marcas que parecían haber sido pinchadas con una aguja hipodérmica. Pero no hubo allanamiento en la casa, y los padres seguramente no la lastimaron. Entonces, ¿cómo había ocurrido esa tragedia? Tristes y confundidos, los niños del pueblo hicieron todo lo posible por sobrellevar el evento. Al principio, hubo un duelo genuino por la joven, pero en poco tiempo atribuyeron su muerte a lo único que tenía sentido en sus mentes subdesarrolladas. Pronto, la tijereta se convirtió en la referencia al pensar en cómo se le escapó la vida a la joven. En la mente de los niños, fue su primer asesinato oficial. Casi como si el universo quisiera confirmar sus sospechas, poco después, otra persona fue encontrada muerta. Esta vez, un hombre adulto. Un maestro que con toda justicia fue odiado por gran parte de su clase. Como la niña, su cuerpo fue encontrado petrificado, con gusanos arrastrándose por cada orificio. Se encontraron marcas de agujas en su cuello y una sustancia mucosa no identificable se le pegó a su cama. Pero a diferencia de la niña, tenía una conexión más directa con la criatura. Dibujos de lo que parecía ser un insecto imponente llenaron su buzón. Los trabajos que él estaba calificando tenían tijereta escrito por todas partes con dibujos más toscos de una bestia de aspecto similar trazados en la parte de atrás. Si bien la policía local no pudo tomar esto como más que una coincidencia, y si bien ninguno de los niños involucrados se enfrentó a un castigo, ciertamente llamó la atención de la gente del pueblo. Mientras tanto, la noticia de la tijereta pasó de ser una leyenda urbana a algo que la gente realmente comenzó a temer. Con el paso del tiempo, se produjeron más muertes exactamente de la misma manera. Nunca una cantidad abrumadora, pero sí un número preocupante. Si bien algunas de las tragedias parecían completamente ajenas a la criatura, la mayoría indudablemente tenía algún tipo de conexión con ella. Finalmente, llegó el punto en el que incluso los escépticos más acérrimos no se atreverían a decir su nombre por temor a llevar una plaga a la casa de otra persona, o peor aún, a la suya propia. Un niño jugaba en su patio delantero en una soleada tarde de domingo. Dos niños del vecindario de la misma edad pasaban por allí y se detuvieron a hablar con él por un segundo. Se hizo un rápido intercambio de dinero en efectivo. El joven desapareció en su casa y luego resurgió pronto con un trozo de tiza. Casualmente se acercó a la acera y comenzó a dibujar algo mientras los dos chicos se paraban junto a él y se reían. Ni siquiera terminó la mitad del dibujo antes de que su padre saliera corriendo de la casa como si estuviera en llamas. El hombre levantó a su hijo con un brazo mientras pateaba el trozo de tiza caído al otro lado de la calle.
El señor Ned, como lo llamaban los niños, era una de las personas más tranquilas de la ciudad. Un hombre religioso feliz que ni siquiera alzaba la voz, estaba ahora muy rojo. Gritó a los dos chicos del vecindario que se fueran de su casa y luego volvió su atención a su hijo y gritó: «¡Carajo, nunca vuelvas a hacer eso! ¿Me entiendes?». Había estado gritando con tanta fuerza que otros no pudieron evitar mirar por las ventanas para ver cuál era la conmoción. Una mujer incluso salió para preguntar qué estaba pasando. El señor Ned encontró su mirada confusa con un gruñido. Con casi el mismo nivel de fuerza con el que le había hablado a su hijo, le gritó a la señora que entrara a su casa. Finalmente, el señor Ned volvió a la suya agarrando con fuerza el brazo de su hijo. A partir de ese día, al joven no se le permitió salir de su casa para nada, excepto para la escuela, hasta que estuvo listo para irse a la universidad. Supuestamente, los dos niños que habían pensado que sería divertido pagarle al niño para que dibujara a la criatura en público, se encontraron con un castigo aún más severo en casa. Rápidamente, la noticia de la tijereta no fue una leyenda para la gente del pueblo, era un hecho. Así como el sol se elevaba en el cielo, la tijereta descendía con la oscuridad. Para ellos, hablar de cualquier cosa que se pareciera a la criatura era un tabú, y cualquier desliz se tomaba con tolerancia cero y un castigo aplicado con rapidez. Incluso hubo casos de policías que vinieron a arrestar a personas que supuestamente estaban difundiendo el nombre de la criatura. Rápidamente comenzaban a levantarse cargos falsos y la gente estaba más que dispuesta a mentir en el tribunal para callar a alguien para siempre. Aunque pueda parecer una reacción increíblemente exagerada desde el exterior, es importante recordar lo que el miedo le hace a la gente, especialmente cuando ese miedo había sido justificado por años de evidencia. Cuando su vida y la de sus seres queridos se ponen en peligro debido a meros pensamientos, parecía apropiado que las personas tomaran medidas extremas para evitar que esos pensamientos se formaran. Y cuando la tijereta no estaba rondando en la mente de la gente, la vida era buena. La esperanza era que, como todas las cosas no reconocidas, la leyenda se desvaneciera hasta convertirse en irrelevante, y eventualmente cayera en la inexistencia. Pero los susurros dispersos y una sensación irresistible de siempre tener que andar con cuidado mantuvieron vivos los pensamientos, y por extensión, la tijereta todavía comía. De vez en cuando surgía otra muerte. La gente del pueblo lo interpretaba como una causa natural o un homicidio particularmente espantoso, pero en el fondo sabían la verdad. Cuando era niño, mis amigos y yo éramos más atrevidos con la leyenda. Aunque no nos atrevimos a hablar de la tijereta tanto como lo habían hecho las generaciones anteriores, jugamos con el concepto lo suficiente como para ponernos en peligro real de regaños. Por extraño que fuera, parecía que estábamos llevando a cabo una tradición. Para nosotros, la idea de jugar con algo tan siniestro nos parecía divertida. En nuestras mentes éramos invencibles. Se sentía como si pudiéramos tocar el borde de la muerte. Pero nuestra juventud y arrogancia siempre nos llevarían de regreso a terreno seguro. A medida que envejecíamos, la frecuencia de la historia se desvaneció, hasta que finalmente pasamos años sin hablar de ella. Tenía 17 años y estaba en mi último año de secundaria cuando finalmente volvió a surgir. Mis amigos y yo estábamos pasando el rato antes de la escuela cuando un niño llamado Dean Méndez se acercó a nosotros. Dean siempre había tenido una pasión por lo macabro y le contaba a cualquiera las cosas espeluznantes que encontraba en internet. Por lo general, se emocionaba de contarle a la gente sobre las diversas cosas que encontraba, pero ese día parecía asustado.
Sus ojos estaban hinchados y rojos y su cabello estaba enredado. Lo vi caminar hacia nosotros y cuando se acercó, lo saludé. Pero él se acercó a mí primero. «Necesito hablar contigo, a solas», dijo Dean, colocando su mano en mi hombro con demasiada fuerza. Mi impulso inmediato fue decirle que me soltara y retrocediera unos pasos, cuando me golpeó un olor que sin duda era el resultado de saltarse la ducha durante los últimos días. Pero a pesar de mis reservas iniciales, también tuve la fuerte sensación de que Dean necesitaba ayuda. Lo que sea que lo llevó a esta condición era obviamente bastante severo, y si necesitaba hablar conmigo sobre algo que lo ayudaría, que así fuera. Revisé la hora y vi que todavía me quedaba bastante antes de la primera clase, así que les dije a mis amigos que los alcanzaría más tarde y me fui con Dean. Mientras caminábamos, traté de preguntarle qué pasaba, pero él insistió en que nos alejáramos de donde otras personas pudieran escuchar porque tenía miedo de que lo juzgaran. Para este punto, estaba un poco preocupado por mi propia seguridad. En el camino analicé la posibilidad de escapar de una confrontación, evaluando la diferencia en nuestro tamaño y jugando con la navaja suiza que guardo en mi bolsillo delantero para mi propia defensa. Una vez que sintió que estábamos lo suficientemente lejos de los oídos indiscretos, se detuvo y comenzó a llorar. Metí la pata muy cabrón, amigo. En serio, la cagué mucho, dijo con el rostro enterrado entre las manos. Traté de decirle que fuera lo que fuera, él estaría bien y que yo estaba aquí para él. «No lo entiendes», me dijo. «Fui demasiado lejos, muy lejos». Me tomó un minuto antes de que pudiera lograr que se calmara, y solo cuando dejó de llorar pude hacer que realmente se explicara. «Ok, ¿qué pasó?», pregunté. Hubo una pausa. Dean miró alrededor por un momento antes de dar un paso hacia mí y envolver sus manos alrededor de mis hombros de nuevo. «Llamé a la tijereta», afirmó. «Tenía tanta curiosidad por las leyendas. Quería saber si eran verdad. Durante este último mes me comprometí a descubrir la verdad. Yo tenía que verlo con mis propios ojos. Necesitaba pruebas. Porque es que eso es lo que hacen las personas curiosas, ¿verdad? Investigan cosas. Ven si pueden encontrar la locura en nuestro mundo. Y yo la encontré. Pero no sabía que sería así». Por un momento me dejó confundido, pero luego mi mente repentinamente recordó todas las historias de mi infancia e hizo conexiones entre las extrañas muertes y el comportamiento raro en torno al nombre. Pero por lo que recordaba, la tijereta siempre mataba a sus víctimas. No les dejaba nada más que un cadáver lleno de sus huevecillos. Y aún así, Dean se veía perfectamente sano. Le pregunté cómo era posible, si en serio había invocado a la tijereta, cómo estaba todavía vivo y por qué me estaba hablando de eso. Él se encogió de hombros. Todo lo que Dean sabía era que esa cosa quería que él hablara con algunas de las personas que conocía a cambio de su vida. Debía recordarles que la tijereta todavía estaba aquí. Le dio una lista de personas y desde ese día Dean había estado tratando de entender las consecuencias de seguir sus instrucciones. Pero al final, Dean tuvo que elegir su vida. Yo quería estar enojado por lo que me había dicho. Quería gritar y decirle que se alejara y nunca volviera a mirar en mi dirección, pero sabía que no ayudaría. Pude ver el miedo en sus ojos y su condición física mostraba a un niño que claramente no quería hacer lo que estaba haciendo. Pero él no tenía opción. Durante la mitad del día viví en un extraño estupor. Todo en lo que podía pensar era en cómo saldría de esta. No fue hasta una conversación que tuve con mis amigos sobre cómo se estaban estresando por la escuela
que me di cuenta de que no debía contribuir a los pensamientos intrusivos. Necesitaba llevar mi mente a otra parte. Fue un infierno intentarlo. Hice todo lo posible para distraerme durante los siguientes días, pero no importaba lo que hiciera. Los pensamientos intrusivos se abrieron paso. Drogas, música, conversaciones, captación de nuevos intereses, enfocarme en mis otras preocupaciones estresantes, nada funcionaba. Incluso mi novia de entonces se molestó por lo mucho que quería escuchar sobre lo que estaba en su mente en lugar de hablar sobre mis propios pensamientos. La peor parte fue que no podía acercarme a otros para explicarles y pedir ayuda sin arrastrarlos. Cada día se sentía como un desafío para mantener mi mente preocupada, y temía el momento en que llegara la noche. Tomar pastillas para dormir temprano en la noche se convirtió en una rutina, ya que no podía arriesgarme a estar solo con mis pensamientos en la oscuridad ni un minuto. Para mi horror, mis padres me habían dicho que se iban a unas vacaciones de luna de miel sorpresa y que se irían el fin de semana. Cuando les expliqué lo mucho que no quería que se fueran, se sorprendieron. ¿Un adolescente tiene la casa para él solo durante un fin de semana y no está contento? Imposible. Finalmente, éramos solo yo y la oscuridad. Todo llegó a un punto crítico el mismo viernes cuando no pude dormir. Las pastillas no estaban funcionando como esperaba y estaba dando vueltas y vueltas con las mismas preguntas repitiéndose en mi mente. ¿Por qué Dean? ¿Por qué yo? ¿Qué quiere ese monstruo? Las preguntas se arremolinaban en mi cerebro. No pude evitar visualizar la cosa encaramada en mi techo, mirándome mientras mis pensamientos daban vueltas. Cada sonido en la oscuridad se magnificó. ¿Venía de mí? ¿O fue algo más? ¿El sonido fue real siquiera? Una sensación de hormigueo me recorrió la columna y me sumergí en un sudor frío, mirando al vacío frente a mí, esperando a que la criatura se lanzara hacia adelante en la oscuridad. Pasaron los minutos mientras me sentaba allí paralizado por el miedo. La oscuridad en mi habitación reflejaba perfectamente la incertidumbre de mi mente. Sentí como si pudiera extender mi mano y las probabilidades de sentir algo eran iguales a las probabilidades de no sentir nada. No pude soportarlo. Salté de mi cama y corrí locamente hacia la luz, encendiéndola y viendo nada. Solo mi habitación como la había dejado. Solté un gran suspiro de alivio y fui a sentarme en mi cama, contento de quedarme despierto toda la noche hasta que saliera el sol. Cogí mi teléfono y en la pantalla se leía 1 a.m. Tendría que quedarme despierto un buen rato, pero valdría la pena. Pensé que necesitaría un poco de café y comencé a caminar lentamente hacia la cocina. Caminando por el pasillo, encendí la luz de la sala de estar y aferrado a la pared entre esta y la cocina, había un enorme insecto negro. Mi cuerpo se sintió como si estuviera hecho de piedra. No me atreví a moverme mientras su larga antena tanteaba en el aire, detectando la más mínima vibración. Intenté pensar en un plan de salida, pero no había buenas opciones. Las dos mejores que tenía al momento eran correr de regreso a mi habitación o correr hacia la puerta principal. Pensé que al menos con la segunda opción no estaría atrapado con la cosa si se acercaba a mí. Un solo giro de mi pie envió su antena en un frenesí. En un abrir y cerrar de ojos, la cosa se deslizaba por la pared y cruzaba el suelo hacia mí. Me moví hacia la puerta principal, esperando poder llegar a tiempo, pero me alcanzó y disparó una sustancia pegajosa a mis pies. Salté hacia atrás justo cuando ésta golpeó el suelo y giré unos cuantos grados para corregir mi curso y dirigirme hacia mi habitación.
pero solo avancé 1 metro antes de que pudiera sentir algo sólido en mi espalda. Me tiró hacia atrás, y desde el momento en que golpeé el suelo, me resultó imposible volver a levantarme. Así de fácil, me atrapó. La tijereta se acercó lentamente a mí, arrastrándose sobre mí como si estuviera tratando de decidir qué hacer. Finalmente se quedó de pie frente a mí, juntando sus mandíbulas delante de mi cara. Una lengua parecida a una anguila se deslizó y me lamió. Pero luego me dio algo de espacio. En lugar de hacer lo que les había hecho a tantos otros, se levantó sobre sus patas traseras y reveló un agujero con lo que parecían dientes rodeándolo. Una masa grumosa cubierta de moco emergió lentamente del agujero hasta que sobresalió unos centímetros. De esa masa, 2 pequeñas hendiduras se despegaron para revelar unos ojos de color blanco lechoso. A pesar de que los ojos parecían ciegos, buscaron alrededor de la habitación antes de finalmente aterrizar en mí. Una vez que se fijaron en mi ubicación, siguió un horrible y húmedo sonido viscoso. Y solo unos centímetros debajo de los ojos, ahora se había formado una boca, con largos dientes podridos que sobresalían de las encías hinchadas. Para mi sorpresa, el rostro incrustado en esta abominable criatura era capaz de hablar. No hay necesidad de temer hoy. No morirás hoy. No por mí. Siseó con una voz profunda y zumbante. Necesito tu ayuda. A cambio, ya no te casaré ni a ti ni a tu familia. Este es un trato justo. Todo lo que pude lograr balbucear fue un débil ¿qué? La criatura dio un par de pasos hacia adelante y el rostro se extendió un poco para acercarse al mío. Vida a cambio de un servicio. No es difícil. Se cumple fácilmente. ¿Qué quieres de mí? Seguí tartamudeando mientras luchaba por contener las lágrimas. Solo quiero volver a la cama, por favor. Las comisuras de sus inexistentes labios se curvaron ligeramente en lo que creo que se suponía que era su versión de una sonrisa. La cara se retrajo levemente en el agujero antes de salir de nuevo y decir: Debes plantar mi semilla. Te daré tiempo para que averigües cómo. Pero eventualmente debes encontrar una manera de llevar mi historia a las masas para que sepan mi nombre siempre. Recuerdo haber pensado que era como un virus cuyo anfitrión lo esparce. Y con el número de anfitriones en nuestra ciudad disminuyendo, me estaba utilizando como una forma de diversificarme. Hacer lo que quería pondría a muchísima gente en peligro. Pero aún así, con este engendro satánico sobre mí, lo único que podía decir era: Sí, lo haré. Aparentemente satisfecho, el rostro de la criatura comenzó a retraerse dentro del agujero. Pero una parte de mí no quería que se fuera. Grité para que se detuviera y para mi sorpresa, lo hizo. ¿Por qué?, dije. ¿Por qué hacer esto? Si eres inteligente, debes comprender qué tipo de dolor nos causas. ¿Por qué no coexistir? Mi pregunta pareció desconcertar a la criatura. Por un momento, las comisuras de su boca se inclinaron hacia abajo y sus ojos excretaron pus de las esquinas antes de volver a una expresión neutra. ¿Por qué la araña se come la mosca?
¿Por qué el león caza al antílope? ¿Por qué los humanos matan a los cerdos, a los peces, el uno al otro? Está en su naturaleza. Volvió a mostrar su pseudo sonrisa. ¿No son nuestras vidas más importantes que la naturaleza?, grité. Cuando matamos es solo para preservarnos a nosotros mismos. Lo que nos haces va más allá de eso. Se detuvo de nuevo y me escupió antes de hablar. Qué egoísta es pensar que la autoconservación es solo válida para ti. Yo me alimento para subsistir. Ustedes cambian los ecosistemas y hacen que especies enteras se extingan para mantener su vanidad. Seguro que entiendes el dolor que causas tan bien como yo. La criatura comenzó a envolver su cuerpo a mi alrededor. Docenas de piernas afiladas se clavaron en mi piel. La diferencia es que esta vez ustedes son los que están siendo cazados. Deberías estar agradecido de que todavía no me he decidido a comer mucho más de mi límite. Podía sentir el cosquilleo de un aguijón presionando suavemente contra mi cuello. Cerré los ojos con fuerza, preparándome para una inyección dolorosa, pero tan pronto como llegó, desapareció. Abrí los ojos a regañadientes y afortunadamente estaba completamente solo cuando lo hice. No solo eso, sino que había recuperado mi libertad de movimiento. Aún así, no me sentía libre y ciertamente no me sentía seguro. Lo único que me sentí cómodo haciendo en ese momento fue analizar. Por primera vez en mucho tiempo supe que no estaría en peligro por mis pensamientos. Pero ese miedo por mí fue reemplazado por una preocupación por los demás. Poco sabía yo que ese análisis llevaría años. Ha sido difícil no saber cuál era la decisión ética, cuánto tiempo tardé en tomarla o por qué tuve que ser yo quien la tomara. Algunos días estaba tan seguro de que estaba a punto de hacer lo correcto y otros no podría estar más inseguro. No fue hasta que comencé a escribir más en serio que finalmente encontré mi respuesta. No me considero un escritor o narrador particularmente bueno, pero al menos creo que aprender a comunicar una idea es una habilidad que se puede desarrollar con el tiempo. A medida que crecí como escritor, también lo hizo mi capacidad para comunicar un mensaje. Pensando en mis días en la escuela secundaria, rara vez había un momento en el que no estaba pensando en historias. O las mostraba a mis amigos y familiares, o las publicaba de forma anónima en línea. Y no solo eso, sino que siempre había soñado con salir de la ciudad en la que estaba, ramificarme, por así decirlo. Creo que eso es lo que vio la tijereta. Alguien que pudiera comunicar una idea a una audiencia que nunca había escuchado de ella. Y al final, decidí comunicar la historia de la tijereta. Mi seguridad y la de mis seres queridos son demasiado importantes como para arriesgarlas al no hacerlo. Y para aquellos que inevitablemente se verán afectados, lo siento mucho. Si hubiera alguna otra forma de hacer esto, lo haría. Pero antes de que me juzguen por mis acciones, al menos quiero tener la oportunidad de ser comprendido. Esta decisión no ha sido fácil, pero en última instancia, creo que la tijereta siempre supo lo que quería. Creo que eligió a personas que sabía que siempre elegirían aferrarse a la vida. De esa manera,
Su propagación es inevitable. Pero el grado en el que se propaga no tiene por qué serlo. Al tomar mi decisión pensé que si podía comunicar su mensaje, ¿por qué no puedo comunicar el mío también? ¿Quién puede decir que no te lo estoy advirtiendo ahora? ¿Quién puede decir que no te digo que hagas todo lo que puedas para ignorar a la tijereta? Así que aquí estoy. Ignora los pensamientos intrusivos. Encuentra distracciones. Encuentra otros intereses. Encuentra razones para convencerte de que no es más que una leyenda. Porque si su existencia nunca es una posibilidad, tampoco lo son las consecuencias. Y tal vez, juntos, podamos mantener un cuento fantástico, y solo eso, un cuento.